venido desarrollando en las anteriores mesas, hemos tratado de ver cuál es el papel del juez en la tutela de los derechos humanos en el contexto de la justicia penal. Vimos distintas mesas, distintas valoraciones en torno al juicio de amparo, y el día de hoy nos corresponde ver lo referente a la jurisdicción interamericana, la jurisdicción internacional, que probablemente sea la que más impacto ha tenido en nuestro país. Y para eso tenemos una mesa de lujo, una mesa integrada por 4 personas que han estado vinculadas con el sistema interamericano desde distintas vertientes, ya sea como juzgadora, ya sea como integrante del equipo de la Corte Interamericana, como litigante internacional o como víctima incluso ante estos procesos internacionales. Ellos nos darán una mirada muy cercana acerca de lo que es la jurisdicción que ejerce la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin más, voy a presentar a nuestra primera ponente. Ella es Patricia Pérez Goldberg, es abogada por la Universidad de Valparaíso en Chile, magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y doctora en Derecho por la Universidad de Valparaíso. Ha ocupado distintos cargos públicos en Chile, principalmente en la Defensoría Penal Pública. Asimismo, fue subsecretaria de Justicia y ministra de Justicia en su país, desde donde impulsó una nueva política penitenciaria con un enfoque de derechos humanos. Ha sido profesora de litigación en su alma mater y también es autora de varias publicaciones sobre justicia penal, sobre todo en materia de los derechos de las mujeres privadas de su libertad. Algunos medios la han elegido como una de las 100 mujeres líderes en Chile. Desde el 1 de enero de 2022 funge como jueza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doctora Patricia Pérez Goldberg, es un honor poder escucharla. Sea usted bienvenida, tiene 20 minutos, por favor. Muchísimas gracias en primer lugar por la invitación. Quiero hacer propicia esta oportunidad para hacer un especial reconocimiento a don Sergio Ramírez, que nos ha inspirado muchísimo con su labor, con sus enseñanzas. Y en esta ocasión quisiera traer a la memoria una frase que me quedó muy marcada del momento, de aquella época en que trabajaba en la Defensoría Penal Pública, cuando desde esa óptica leía, analizaba las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde don Sergio decía que el derecho penal es la zona crítica de los derechos humanos y aquella zona donde están expuestos al más grave riesgo, al más grave peligro, por esta desproporción que hay entre la situación del imputado y la estructura, ¿no es cierto?, del aparato estatal. Esa frase siempre me quedó muy marcada y, y he escogido conversar con ustedes o reflexionar en torno a los estándares que ha desarrollado la Corte Interamericana en materia de prisión preventiva, precisamente porque se trata de un ámbito que requiere la mayor atención y la mayor dedicación. En este ámbito me ha correspondido, como ya lo plantea nuestro presentador, aproximarme desde distintas ópticas. Por una parte, como defensora penal pública durante una década en mi país, y después desde el punto de vista ya no de la ejecución directa de políticas públicas, sino desde la planificación y el diseño en el Ministerio de Justicia, que en el caso chileno, como en otras partes de nuestra región, está encargado de la supervisión del sistema penitenciario. Y hoy día me toca un rol distinto, un rol ya no de ejecución de la política pública ni de planificación, sino un rol jurisdiccional, que es un rol extremadamente complejo y por supuesto interesante, pero en el cual me aproximo a estos temas, como señalo, de una manera diferente. Yo quisiera simplemente en esta ocasión, en estos tiempos, en este minutos que tenemos, hacer una breve referencia a cuáles son los principales estándares que ha desarrollado la Corte en materia de prisión preventiva, teniendo como idea matriz el que es muy importante tener en cuenta que la discusión acerca de la imposición, la modificación, la sustitución, la cesación de la prisión preventiva nunca debe situarse en el ámbito de la punición, porque tienen objetivos distintos, ¿no es cierto?, la prisión preventiva y la pena, por más que
tengan una relación muy cercana en términos de que la persona, tanto la persona imputada como la persona condenada, está en un recinto penitenciario privada de libertad, pero sus objetivos y sus características son distintas y por tanto creo que siempre es importante tener en cuenta que no podemos hablar o situarnos en el ámbito de la punición cuando hablamos de la prisión preventiva. Los estándares básicamente son 7. Si yo tuviera que señalar cuáles sentencias yo creo que está tal vez recogidos más en forma más completa estos estándares, yo recomendaría la lectura de Romero Félix contra Argentina y más recientemente el caso Son Paxle contra México y también el caso García contra México. Yo creo que son las sentencias más actuales que recogen los principales estándares en materia de prisión preventiva que ha desarrollado por largas décadas la Corte Interamericana. Los estándares ustedes los conocen, solamente quisiera hacer como un breve recordatorio. El primer estándar es que la libertad durante el proceso penal debe ser la regla general. El segundo es que la prisión preventiva es una medida cautelar y no de carácter punitivo. El tercero tiene que ver con los fines, cuáles son los fines legítimos de la prisión preventiva, que vamos a referir a eso en unos minutos. Lo cuarto es la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad como exigencias de la prisión preventiva. También que la gravedad del delito por sí misma no justifica por sí sola la prisión preventiva y que también tiene que ser finalmente objeto de una revisión periódica. En cuanto al primer estándar, que es que la libertad durante el proceso penal debe ser la regla general, este es un estándar que está repetido en distintas sentencias, está reiterado en distintas sentencias. Encontramos dos ejemplos muy claros, en el caso Herrera Espinosa y otro contra Ecuador, y también en una medida urgente, que es el asunto Milagro Sala respecto a Argentina, donde la Corte se expidió en torno a que el elemento fundamental en materia de imposición de la prisión preventiva, o sea, el elemento de base que hay que tener en cuenta es justamente la presunción de inocencia como aquella garantía procesal fundamental que vertebra todas las demás garantías procesales y en el entendido que estas garantías, las garantías penales, no pueden ser analizadas al margen de estas garantías procesales que son fundamentales, y dentro de las cuales una que es, como señalo, la columna vertebral, es justamente la presunción de inocencia. La Corte se ha esmerado siempre en reiterar que son las autoridades nacionales las que tienen las que tienen por función valorar la pertinencia, el mantenimiento de las medidas cautelares conforme a sus propios ordenamientos jurídicos. Esto lo ha dicho en numerosas sentencias, por ejemplo, el caso Chaparro Álvarez contra Ecuador, el caso Iván Neptún contra Haití, en Romero Félix contra Argentina, en Son Paxle contra México también. Y ha señalado y ha enfatizado la circunstancia de que la prisión preventiva es revocable cada vez que no subsistan aquellos fundamentos, aquellos motivos que le hicieron ser impuesta, y ellos quieran justificarlo. Y esto obedece al principio de instrumentalidad de las medidas cautelares. Y entonces este es un primer estándar importante que creo que vale la pena recordar, que a veces se nos olvide, sobre todo en los tiempos actuales, ¿no es cierto?, donde reina tan campante el populismo punitivo, que no es lo mismo que el populismo penal. Una pequeña digresión ahí. El populismo, desde el punto de vista de la criminología, se entiende que el populismo penal no solamente se inscribe en la exasperación de pena o los pedidos de restricciones, por ejemplo, de libertad, sino también en una serie de demandas sociales que son mucho más amplias, tendientes a, por ejemplo, también endurecer las condiciones de la privación de libertad o a campañas publicitarias. Es decir, el fenómeno del populismo penal es algo mucho más grande que el populismo punitivo. El populismo punitivo más bien se refiere específicamente a la exasperación, el aumento de pena o la restricción de la posibilidad de, por ejemplo, tener libertad durante el proceso. Entonces, bueno, ese es el primer estándar que yo les quería compartir. El segundo estándar es algo que también a veces se olvida en las discusiones, que es que la prisión preventiva es una medida cautelar y no es una medida punitiva. La Corte ha señalado que el artículo 7.5 de la Convención, que se refiere al derecho a la libertad durante el proceso y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable,
debe interpretarse a la luz de lo establecido en el artículo 8.2 de la Convención, es decir, a la luz de la presunción de inocencia. Y la Corte ha sido también muy clara en señalar que el objetivo de la prisión preventiva es conjurar peligros procesales y no imponer un castigo anticipado. Esto lo dijo muy claramente en Romero y Félix contra Argentina. Esto es importante porque muchas veces también, nuevamente desde el punto de vista de la opinión pública, se suele cuestionar, ¿no es cierto?, cuando una persona imputada es puesta en libertad durante el proceso, y se señala que eso entonces es una hipótesis de impunidad. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que la prisión preventiva tiene ese objetivo, que es un objetivo netamente cautelar. No puede ser una anticipación de la pena porque si no se estaría infringiendo tanto la presunción de inocencia como también el derecho a un juicio previo. Y por lo tanto, no puede pedírsele o exigirse la prisión preventiva que cumpla con funciones propias de la pena, con funciones retributivas o preventivas generales o especiales, sino solamente con objetivos de carácter procesal, tendiendo a conjurar peligros procesales reales. Y aquí entronco con un tercer estándar relativo a los fines legítimos de la prisión preventiva. Conforme a la jurisprudencia de la Corte, son solamente dos los objetivos legítimos de la prisión preventiva. El primero es el asegurar que el imputado no impida el desarrollo eficiente de las investigaciones. Y el segundo es que no eludirá la acción de la justicia, es decir, el peligro de fuga. Esto lo ha planteado la Corte en distintas sentencias, en los casos Suárez Rosero contra Ecuador, en Romero Félix, en Son Paxle también. Y lo ha basado fundamentalmente, el acuerdo ha razonado en torno al principio de proporcionalidad. Es decir, conforme al principio de proporcionalidad, solamente serían estos los fines legítimos y no otros fines distintos que pudieran estimarse pertinentes de considerar. Ahora, también es importante, y eso también es una cosa que se olvida muchas veces en el debate público, que es que ninguno de estos peligros procesales, como el peligro de fuga o que la persona imputada va a intentar impedir la acción de la justicia, puede presumirse. Tiene que acreditarse en forma fehaciente y tiene que verificarse en cada caso concreto. No se puede presumir en términos generales porque sea un delito grave o porque sea una persona con antecedentes, en fin, tiene que ser algo valorado en cada oportunidad. En cuanto a los requisitos de idoneidad, necesidad y estricta proporcionalidad, la Corte ha señalado que además de cumplirse los requisitos materiales, es decir, los elementos vinculados al hecho punible y a la participación de una persona, la prisión preventiva, para no ser arbitraria, tiene que cumplir con estos tres requisitos. La idoneidad, es decir, tiene que ser adecuada al fin que se persigue. La necesidad, que tiene que ser absolutamente indispensable para conseguir este fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto del derecho que se va a intervenir entre todas aquellas medidas que cumplan con el requisito de la idoneidad. Y por último, la estricta proporcionalidad, es decir, que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen a través de la imposición de la prisión preventiva. Son tres requisitos que deben concurrir siempre que se decrete la prisión preventiva en un determinado caso. Otro estándar importante es que también a veces se deja de lado, pero que creo que es muy relevante tener en cuenta, es que la gravedad del delito no es por sí misma suficiente para imponer la prisión preventiva. Y esto es una discusión que día a día nosotros la vemos en los medios de comunicación, en la opinión pública, cuando hay personas que están imputadas de delitos que tienen una penalidad alta. Esto la Corte lo dijo en el caso, lo enfatizó mucho el caso Vallarri contra Argentina y también el caso Son Paxle. Si se estimara que la gravedad del delito es una justificación suficiente por sí misma para la imposición de la prisión preventiva, no sería otra cosa que desnaturalizar el objetivo de la prisión preventiva como medida cautelar, entonces pasaría a ser una anticipación de pena. Y por eso es que la Corte ha señalado que el peligro de fuga no es susceptible de ser medido en función de la pena probable que se va a imponer, ni en función de la pena asignada al delito de que se trata. Ha señalado expresamente que esto no es posible, no es legítimo y no corresponde realizar. Y por último, el último estándar que yo quisiera mencionar, antes de pasar a una reflexión con la cual quisiera terminar, sobre la violencia institucional en las prisiones. El último estándar es que la prisión preventiva debe ser objeto de revisión periódica
y que por lo tanto los jueces y juezas no pueden esperar hasta el fin del proceso para valorar la subsistencia de los elementos que dieron lugar a la imposición de la prisión preventiva, sino que esta es, por su naturaleza, esencialmente revocable y por lo tanto tiene que ser evaluada en forma periódica. Eso es, a grosso modo, una breve síntesis acerca de los estándares que ha desarrollado la Corte en materia de prisión preventiva, que a mí me parecen bastante interesantes porque es un edificio muy sólido que se ha construido a lo largo de décadas y que no ha sufrido eh, variaciones desde el punto de vista de su flexibilización. Siempre ha ido siempre en pro de la mejora y la protección de los derechos de las personas privadas de libertad. Y quisiera terminar mi intervención con una breve reflexión en torno a la situación de las personas privadas de libertad que no se encuentran, que se encuentran en prisión preventiva, las que no se encuentran cumpliendo condena, con una reflexión que tiene que ver con lo que está sucediendo hoy día con los sistemas reformados, que surgen con el objetivo de justamente de reducir la cantidad de personas que están esperando una sentencia definitiva, reducir el número de personas privadas de libertad para que sea la menor cantidad posible, por lo tanto las personas que se encuentren cumpliendo penas encarceladas sean personas que efectivamente estén condenadas a una pena y no estén en prisión preventiva. Eh, si uno observa la realidad de la región, se da cuenta que existe esta situación se ha ido exacerbando en términos de que hoy día nuestras cárceles no solamente están, hay en las cárceles personas que están privadas de libertad cumpliendo una condena, sino que hay muchas personas que están efectivamente privadas de libertad en proceso, es decir, personas que están en prisión preventiva. Y en este contexto, y esta es una realidad que es común tanto a las personas en prisión preventiva como a las personas que están cumpliendo condena, yo quisiera concluir una reflexión, con una reflexión en torno a las situaciones de violencia institucional que están viviendo en las cárceles de la región eh, y que presenta una serie de desafíos que es necesario abordar desde distintas perspectivas, tanto de la perspectiva de los actores directos del sistema penal, le hace defensores, fiscales, magistraturas, como a nivel de quienes desarrollan las políticas públicas, autoridades políticas, como también, por supuesto, desde la perspectiva de la jurisdicción internacional. Y acá se evidencian, y estos son hallazgos que no los planteo yo, sino que tienen básicamente, los resumo a partir de los hallazgos que se han planteado desde los comités de prevención de la tortura en los distintos países de nuestra región, dificultades vinculadas a falta de sistemas expeditos de poder plantear quejas por parte de las personas privadas de libertad, un sistema expedito, conocido y eficiente para poder plantear quejas. También las dificultades para acceder a la defensa jurídica, tanto en respecto a las personas privadas de libertad como a las personas cumpliendo condena. También lo que tiene que ver con los procedimientos disciplinarios, la manera en que se realizan los allanamientos, por ejemplo, en la celda, las situaciones que se producen, las medidas de contención, que muchas veces e infelizmente han afectado de forma desproporcionada a las mujeres, muchas de ellas en situación de dar a luz, con consecuencias muy complejas y muy devastadoras. También lo que tiene que ver con el uso del régimen de aislamiento, la privación, ¿no es cierto? Como bien sabemos, la privación de la posibilidad de acceder al patio o a las medidas, digamos, o salir fuera de la celda durante un tiempo muy prolongado de horas. También lo que tiene que ver con el trato por parte de los funcionarios penitenciarios y también con el incremento de la violencia entre las mismas personas privadas de libertad. Creo que estos temas que yo planteo dan para una conversación mucho más larga, por cierto, pero son desafíos que no son privativos de un país o de otro, sino que son situaciones, desafíos que comparte la región completa y que creo que todos debemos, ojalá, hacer votos por sumar esfuerzos para mejorar esta situación. Se trata de una población invisibilizada, una población que no concita la simpatía ni en general la atención muchas veces desde el punto de vista de la humanidad por parte de la opinión pública. Es más, son consideradas personas, a veces no personas, personas que son el enemigo, personas que representan aquello que no queremos ver
y que por lo mismo creo que tenemos el deber moral y profesional de poner esta situación a la luz intentar, a través de los mecanismos que tenga cada cual, de que no, por el hecho de estar sujetas a un proceso penal, estas personas vean desmedrada su situación desde el punto de vista de su dignidad y de la vigencia de sus derechos humanos. Esa es la breve reflexión que quería compartir con ustedes. Por supuesto, quedo a disposición. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, pues a Pérez Goldberg. De gran importancia lo que nos plantea estos estándares que además, pues de alguna manera nos ha costado al Estado mexicano incorporarlos, ¿no? Pareciera que el arraigo, la prisión preventiva, otras formas de restricción a la libertad asociadas a la justicia penal están muy adheridas al ADN del sistema de justicia penal mexicano y ha sido complicado poder pues combatir esta idea de que necesariamente el derecho penal tiene que estar asociado con la restricción de la libertad, ¿no? Vamos a dar paso a nuestra siguiente ponente, de quien voy a leer también una breve síntesis curricular. Ella es Helen McChang, quien es presidenta de la Fundación Myrna Mac. Inició su lucha en la búsqueda de justicia para que el asesinato de su hermana Myrna Mac no quedara en impunidad. Es reconocida nacional e internacionalmente como una figura clave en la lucha contra la impunidad en Guatemala, por sus aportes a la paz, la democracia y la reconciliación, y por sus propuestas para transformar las instituciones de justicia, seguridad, defensa nacional e inteligencia del país. Ha dirigido la Comisión para el Fortalecimiento de la Justicia, el Consejo Asesor de Seguridad y la Comisión para la Reforma Policial. Ha formado parte de las directivas de SEGIL, Fundación para el Debido Proceso Legal y Fund for Global Human Rights, entre otras. Entre otros premios, ha recibido el Right Livelihood Award en 1992, que es considerado el Premio Nobel Alternativo de la Paz. El Premio Notre Dame por el servicio público destacado en América Latina en el año 2005 y en 2014 recibió un doctorado honoris causa por la Universidad de Guelph en Canadá. Yo tuve la fortuna de escuchar a Helen hace unos meses acerca de su experiencia y verdaderamente es impactante cómo las víctimas se convierten en defensoras de derechos humanos y se convierten en el verdadero motor del combate a la impunidad. Helen, muy bienvenida. Te escuchamos, por favor. Muchas gracias Eduardo. Bueno, gracias doctor García Ramírez y definitivamente al instituto por haberme dado, tener el honor de estar en este espacio. Y yo lo que quisiera hablar un poco, que como ya se explicó, yo me enteré de justicia a partir del asesinato de Mirna, porque yo soy administradora de empresas. En un momento en donde Guatemala estábamos en el medio del conflicto armado interno, y el caso de Mirna fue el primer caso de derechos humanos ante el sistema de justicia. Todo el mundo creyó que yo estaba loca. Y mucha gente no tenía ni idea de lo que era el sistema interamericano y algunos pusieron la denuncia ante el sistema interamericano. Entonces, armamos, la gente que me quiso, pues los compañeros de Mirna que me apoyaron, hicimos una estrategia con 3 pilares. Uno era la parte académica, un pilar. El otro pilar tenía que ver con el tema de derechos humanos. Y el otro pilar, pues tenía que ver con la familia. En este caso, yo que me tocaba llevar la parte de justicia a nivel nacional e internacional, que en este caso era el sistema interamericano. La estrategia se hizo de manera simultánea. Estábamos con el sistema interamericano y a nivel nacional agotando los recursos. Pero la idea era cambiar el paradigma. Y entonces era usar el sistema interamericano para presionar el sistema nacional. Esa era un poco la idea, ¿verdad? A efecto, porque nosotros lo que queríamos era que la justicia ya de per se es la justicia legal, es un poco lejana a la población, porque es el lenguaje, es entender el sistema, uno no conoce las instituciones, además es cara. Siendo yo una persona profesional de clase media, con trabajo, no podía pagar los honorarios de los abogados, por ejemplo.
Y mi hermana había sido asesinada por estar trabajando con las comunidades de población en resistencia, que era ese conglomerado de sobrevivientes de las masacres que se fueron juntando a lo largo de las montañas para poder sobrevivir y quedaron en medio del fuego entre la guerrilla y el ejército, y por eso eran perseguidos. Muchos de ellos eran de distintos pueblos y por lo tanto tampoco no entendían su idioma, porque unos hablaban quichés, otros quechís, el otro hablaba mam. Entonces era muy difícil como comunidad también. Y yo me ponía en el caso de ellos, qué iban a hacer para entender justicia en este caso, en su caso, por ejemplo, todo el tema de las masacres o el caso de genocidio. Entonces, todavía se hacía mucho más lejana el tema de la justicia. Y así fue como empezamos a agotar los recursos internos para no llevar el caso ante, bueno, el caso ante la Corte, ante el sistema interamericano, pero como digo, como parte de una estrategia de presión ante el sistema nacional y para que tuviese cobertura a nivel nacional y la gente empezara a ver de que sí era posible la justicia a nivel de derechos, de la violación de los derechos humanos. Nosotros sin saber empezamos a hacer un litigio estratégico, porque al mismo tiempo el doctor Vázquez Martínez estaba iniciando la transición del sistema inquisitorio al sistema acusatorio. Entonces tuvimos desde el sistema inquisitorio al autor material y el sistema acusatorio, dijéramos, a los autores intelectuales. En este agotamiento de recursos empezamos a documentar cuáles eran todos los abusos, la falta del deber de la debida diligencia que le llaman, ¿verdad? Todo el tema del litigio malicioso, que para nosotros era toda la obstaculización al debido proceso. Entonces, por ejemplo, querían aplicar circulares como que si fuera una ley. Entonces ahí teníamos que empezar a aplicar otra clase de estrategias y otra clase de recursos. Y el problema era ese, digo, ¿cómo haces cuando no puedes pagar la justicia? Entonces me tocó, y además era un caso sensible políticamente, ¿verdad? Porque tenía que ver con el asesinato de, cometido por el ejército. Ya andaba diciendo, los responsables fue la inteligencia del ejército en una operación encubierta. Entonces, en esa ingenuidad, de verdad, creyendo en la justicia, creí que eso iba a ser fácil. Al contrario, eso lo que hizo fue todavía aislarme mucho más, porque entonces dijéramos, los honorarios se incrementaban mucho más. Entonces me tocó a estudiar un poco el derecho y entender qué cosas podía hacer sin la necesidad de abogados, en qué otras muchos abogados me firmaban por esta única vez y en qué otras me podía apoyar en, en el sistema acusatorio inquisitivo se llamaba la acusadora particular. Entonces ahí fui entendiendo cómo cuando estábamos discutiendo las reformas al nuevo Código Procesal Penal, a introducir alguna variación, ¿verdad? Que fue el querellante adhesivo, pero sí el que las organizaciones de derechos humanos pudiesen ser querellantes adhesivos para poder, dijéramos, a través de las organizaciones, como diría yo, ¿cómo se traducir el lenguaje jurídico a un lenguaje que la gente pudiera entender y no hacerlo tan lejana la justicia? Y todos esos entuertos de los recursos que hay. Por ejemplo, la institución del amparo. El amparo es una institución noble que tenía una finalidad preventiva y la otra restitutiva. A través y de esto era por los abusos que cometía el gobierno, pero se convirtió y se desnaturalizó en un obstáculo. Y bueno, el doctor García Ramírez en su voto concurrente pone de que la justicia retrasada es una justicia denegada, ¿verdad? Porque también habla del plazo razonable. Yo ya tenía 14 años y la sentencia no salía, ¿verdad? Y así podemos ver como muchos casos, ¿verdad? Entonces, el tema del agotamiento de los recursos y utilizando al sistema interamericano, nosotros lo que estábamos haciendo era empujar las reformas, porque estábamos en la discusión de las reformas del Código Procesal Penal. Entonces, esa fue como parte de la estrategia. Y como decía yo, el tema del amparo y la evidenciar y documentar el litigio malicioso también fue importante para que en algún momento pudiéramos decir, aquí se acabó, ya no hay más, ya no podemos seguir, continuar, ya se acabaron los recursos, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, en el tema del amparo nuestro solo nos atrasaron 3 años, pero por ejemplo, en el caso del diario militar, eran, bueno, se estaba discutiendo en ese momento 30 víctimas, 35, algo así.
los abogados metieron un amparo por cada persona. Eso retrasó por más de 10 años la continuidad de la investigación del caso del diario militar. En el caso mío, por ejemplo, que se supone que es cuando te violan los derechos personales, ¿verdad? Vino un militar, abogado de la defensa, pone un amparo porque dice que yo le estaba denegando el derecho a la hija de Mirna, por ejemplo, en sus derechos civiles, que tenía que ver con la reparación. Y la sala se lo otorga. Pero además no solo le otorga ese amparo, que ni siquiera era un amparo, dijéramos, que lo tenía que haber interpuesto en todo caso mi sobrina, sino que no solo los magistrados de las salas se excusan, sino que toda la sala se excusa de querer seguir conociendo el caso de Mirna. Entonces ahí es donde viene otra vez la presión del sistema interamericano, a seguir apoyando. Bueno, ustedes no quieren que el caso pase a la Corte Interamericana, entonces resuelvan este problema, ¿verdad? Entonces era como parte de toda una estrategia jurídica el poder ir acabando con este tema de la impunidad. El otro caso era el tema por ejemplo, de los tribunales militares. Nosotros teníamos los tribunales militares que conocían hasta los accidentes de tráfico. Entonces eso quiere decir impunidad y todos salían libres. Entonces logramos que hubiese una discusión ya en el marco del inicio del proceso de paz para que los tribunales militares fueran para delitos militares. Pero ahí hubo toda una discusión, toda una negociación también, ¿verdad? También dijéramos, de la Comisión de Paz para que los tribunales militares realmente conocieran solo el tema de los delitos, como digo, militares. Luego teníamos la denegación de la información. ¿Quiénes nos negaban la información? Y esa era una responsabilidad del Estado, porque es el Estado encargado o el ente encargado de pedir información a otra institución del Estado y era el mismo Estado que denegaba la información. Entonces era el mismo Estado que impedía continuar con la investigación penal y al mismo tiempo denegando la justicia. A partir de ahí, entonces nosotros ya pedimos todo lo que fue la ley, empujamos la ley de acceso a la información. El otro tema fue el tema de protección de testigos. El policía que hizo la investigación fue asesinado. A partir dijéramos, del asesinato yo estaba precisamente estaban aquí en la Comisión Interamericana cuando asesinaron al policía. De eso vino la tortura de otros dos que eran pues, delincuentes menores, pero los torturaron para que aceptaran de que ellos habían asesinado al policía. Entonces, uno empieza también a dudar si toda esta lucha por la justicia realmente vale la pena, porque ya llegaba 3 vidas y había cobrado 3 vidas el caso de Mirna y lo que eso representaba también de tema de las amenazas, como digo, de todos los testigos, ¿verdad? Testigos, familias. Incluso un día le dije a uno de los de inteligencia, le dije, mira, si tanto es el problema, mejor mátenme. Y así muerto el chucho, muerto la rabia, pero ya no sigan amenazando a mi familia. Y lo único que me contestó, no, usted es un mal necesario en este momento. O sea, ahí cada quien andábamos como en cada quien en sus estrategias para poder alcanzar la justicia por un lado y ellos alcanzar lo que ellos querían, que era impunidad en el otro tema. Entonces, como íbamos diciendo, la documentación del agotamiento de recursos fue lo que nos sirvió a nosotros para hacer estas reformas y el impacto que tuvo, por ejemplo, fue, yo no pude tener sentencia firme, no pude tener sentencia de la Corte Suprema de Justicia hasta que la Corte Interamericana sacó su sentencia. 3 días después, la Corte Suprema de Justicia sacó su sentencia condenatoria. Digo esto pues como hay dijéramos, están vinculados una cosa con la otra, pero yo siento que el sistema ahorita, y que lo hace nuevamente, ¿verdad? Y es muy limitativo, es todo el tema de la mora y el tiempo que se tarda para la admisión de un caso. Nosotros en este momento, por ejemplo, tenemos el caso de todo lo que es de las comisiones paralelas, les llamamos, ¿verdad? Que es la escogencia de los jueces y magistrados y después de 8 años no tenemos ni siquiera la admisibilidad del caso. Y así podemos mencionar de muchos casos. Entonces, bueno, no es que quiera volver a repetir al doctor García Ramírez en este caso del sistema interamericano, pero entonces igual, ¿verdad? Una justicia retrasada es una justicia también denegada, ¿verdad?
Y para mientras el sistema se sigue deteriorando cada vez más o se va haciendo inoperante. Entonces, yo lo quisiera dejar hasta ahí, ¿verdad? Bueno, el otro tema que yo quería decir de los límites es el tema de del cumplimiento de las sentencias. Y por más que nosotros pedimos la supervisión del caso de las sentencias, los estados dicen que no son vinculantes las resoluciones de la Corte o del sistema interamericano, porque son de esos países que hablan sobre el tema de la soberanía, que hablan sobre el tema. Entonces, ese discurso de que Guatemala no necesita de asesorías o parte técnica en algunas cosas que les conviene, sí, pero en otras, cuando ya toca temas estructurales del tema de justicia para terminar con la impunidad, ahí ya no empiezan a cumplir. Y por el otro lado, la Corte también ha admitido el juicio de que como eso ya no le corresponde al Ejecutivo cuando son reformas ante el Legislativo, pues ahí ya no, tampoco ellos ya no intervienen, ¿verdad? Porque eso ya es otro organismo del Estado, aunque nosotros alegamos que un Estado es uno solo, ¿verdad? Que incluye los tres poderes. Entonces hay muchas discusiones alrededor de todo esto sobre el tema de cumplimiento de sentencias y los límites que estos puedan tener. Creo que el impacto o el impacto o la justicia transformadora viene a partir de una comunidad de abogados, dijéramos, que están abiertos a atreverse a hacer cosas distintas. Por ejemplo, toda la discusión del autor intelectual, por ejemplo. Yo antes llegaba con el tema de la autoría mediata, hasta que una juez me paró y me dijo, usted no me vuelve a hablar de autoría mediata. Y yo le mencionaba a Klaus Roxin, a mí qué me importa Klaus Roxin. Yo tengo que aplicar el código. Y en el código, el artículo 36, nunca habla del código de la autoría mediata. Entonces no me lo vuelvo a hablar, porque si quiero yo lo hago y si no quiero no lo hago. Entonces, estas cuestiones, como vuelvo a decir, que es importante toda una comunidad académica, pero para la víctima lo que requiere es una creatividad en forma conjunta con sus abogados y con una comunidad académica, ¿verdad? De cómo podemos ir dándole la vuelta para poder alcanzar la justicia. Y nuevamente, cuando se tienen estas luchas de largo aliento, que es una victimización tras otra victimización, uno se pregunta si cuando te dan ya la sentencia, realmente lograste la justicia que querías. Yo siempre he dicho que la justicia legal no es necesariamente toda la justicia, ni tampoco es toda la verdad. Entonces, quiero poner ese comentario sobre la mesa para que podamos continuar con la discusión. Gracias. Keren, muchísimas gracias por lo que nos acabas de decir. En verdad es impactante y como ya lo dije, es un honor escuchar a esas personas que insisten y que insisten y que además nos vienen a dar su testimonio de cómo se vive del otro lado, esta búsqueda por años para acceder a la justicia, ¿no? O al menos a pues algo que se acerque a la justicia. Vamos a dar voz a nuestro siguiente ponente. Él es Óscar Paravera, perdón. Es magistrado de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia. Es Senior Research Associate en la Universidad de Ghent, en Bélgica. Es máster en Criminología y Justicia Penal de la Universidad de Oxford y abogado y magíster en Teoría del Derecho por la Universidad Nacional de Colombia. Se desempeñó como abogado coordinador en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, trabajó como becario Rómulo Gallegos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue visitante profesional y de investigación en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Óscar ha sido una de las piezas claves en impulsar algunos temas en la justicia interamericana, como la justiciabilidad de los derechos sociales, económicos y culturales. Nos da muchísimo gusto tenerte, Óscar. Tienes la voz hasta por 20 minutos. Muchísimas gracias, Eduardo, y extiendo este agradecimiento al doctor Sergio García Ramírez, al Instituto de Investigaciones Jurídicas, nuevamente a Eduardo Rojas Valdés en esta coordinación, a todos quienes vienen impulsando esta importante actividad
y espero pues que mi contribución sea útil para ver estos desafíos que enfrenta la tutela penal, el uso incluso del sistema penal para impulsar la lucha contra la impunidad. Actualmente yo me desempeño como magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia, que es una corte que entre las diversas tareas que tiene se encarga de hacer imputaciones y condenas de justicia penal transicional, es decir, condenas penales, pero en un contexto de aplicación de un contexto de justicia transicional de aplicación del derecho penal. Y en ese sentido, todo el tiempo estamos en discusiones sobre el alcance del derecho penal cuando se tiene que adaptar en contextos particulares. Yo quiero tomar entonces como referencia algunos desafíos y algunos debates que se han dado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al uso del derecho penal internacional en el marco de la atribución de responsabilidad de los estados. Voy a hacer un recuento histórico, algunos momentos, hitos, no todos, aquí hay muchos otros casos que podrían ser relevantes, pero quiero concentrarme en aquellos que nos permiten llegar al punto del debate. ¿Cuál es el gran debate al que quiero referirme en estos 20 minutos? Sí, ¿qué tanto puede o no puede la Corte Interamericana de Derechos Humanos y qué tan valioso o qué problemas o qué puntos positivos o negativos puede generar que la Corte Interamericana catalogue conductas que son objeto de su estudio como crímenes de lesa humanidad o desde categorías del derecho penal internacional? Vamos a ver que han existido debates, han existido algunos cambios en la jurisprudencia y finalizaremos entonces con algunas valoraciones de los retos hacia futuro. El punto de partida en esta materia es reconocer que la Corte Interamericana no es un órgano penal. Es decir, no hace imputaciones de responsabilidad individual penal a individuos específicos. En ese sentido, desde el caso Velázquez Rodríguez, la Corte Interamericana señaló que esas particularidades tienen consecuencias en el litigio. Por ejemplo, el estándar de prueba. Estándar de prueba no es un estándar de prueba propio de una corte penal. Es un estándar de prueba muy anclado en los alcances de la responsabilidad internacional de los estados. Y también la forma misma como se desarrolla el proceso ante la Corte Interamericana, obviamente no está anclado en cómo se protegen las garantías procesales penales de un individuo que es objeto de una imputación. Entonces, ese es el punto de partida. La Corte no es un órgano de imputación penal. Ahora, cuando surge el caso Almonacid Arellano contra Chile en 1973, la Corte Interamericana decidió calificar los hechos como un crimen de lesa humanidad. Y ahí empezaron algunos debates sobre lo que había hecho la Corte Interamericana en ese momento. Se ha escrito diversas interpretaciones sobre lo hecho por la Corte Interamericana. En el caso Almonacid, recordemos, estamos hablando de plena dictadura militar en Chile, particularmente lo que estaba ocurriendo en 1973 con el exterminio sistemático de algunas personas que se consideraban o cercanas al Partido Comunista o de la oposición al régimen de Pinochet. Y es en 1973 cuando ocurre el asesinato, la ejecución extrajudicial del profesor Almonacid. Y allí entonces lo que habría que decir es lo siguiente. La Corte Interamericana hace ese análisis muy a la luz o muy en el marco de enfrentar los desafíos de su competencia en razón del tiempo. La Corte Interamericana no tenía competencia en razón del tiempo antes de 1990 frente a este tipo de hechos. Considera que entonces tiene que hacer una valoración de hasta qué punto es una conducta que se mantiene en el tiempo o que es una conducta que no sea imprescriptible. Y a partir de eso considera que es relevante determinar si corresponde a un crimen de lesa humanidad. Porque los efectos de calificarla en esos términos
impactaban en lo que podía hacer la Corte Interamericana dentro de su competencia. Hay voces críticas frente a este punto, incluso más adelante me voy a referir al caso Unión Patriótica, los crímenes cometidos contra la Unión Patriótica en Colombia, contra Colombia. Hay un voto en particular del juez Eugenio Raúl Zaffaroni que critica que para la calificación de crímenes de lesa humanidad se tenga como referencia ese debate de competencia en razón del tiempo, desde una perspectiva de lo que significa un crimen de lesa humanidad y que no se podría fragmentar. Pero lo cierto es que en Almonacid hay un ejercicio muy anclado en los debates de la competencia en razón del tiempo. Y vamos a ver que en varios casos, ante la Corte Interamericana, esa competencia en razón del tiempo es la que va marcando la necesidad o no de acudir a las categorías. ¿Qué dijo entonces la Corte Interamericana? Que el asesinato de Almonacid había ocurrido en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil, y que en ese sentido cumplía diversos elementos asociados a los crímenes de lesa humanidad. Ahora, con el tiempo la Corte Interamericana recibió diversas críticas que durante cierto tiempo generaron un cambio en la jurisprudencia. ¿Cuáles eran las principales críticas? Que los delitos, los crímenes en el marco del derecho penal internacional, al igual que cualquier crimen del Código Penal, corresponde analizarlos desde elementos objetivos y desde elementos subjetivos. Entonces, para que haya crimen, es necesario probar que había un elemento subjetivo del crimen. El alcance de la culpabilidad o del alcance del dolo, el alcance de las intenciones subjetivas de quienes cometen los crímenes. Entonces, los críticos decían que como la Corte Interamericana juzgaba estados y el estado es una abstracción, no implica un juicio a individuos concretos, la Corte Interamericana no tiene entonces posibilidad de hacer ese análisis de elementos subjetivos y que por eso debía abandonar ese tipo de caminos. La Corte Interamericana, uno podría ver que va modificando su jurisprudencia y en varios casos se abstiene de calificarlos desde el derecho penal internacional. Incluso, aunque se plantearan diversas finalidades, en el caso de la Cantuta, por ejemplo, en el año 2006, un litigio en 2006, el litigio de las víctimas está encaminado a que la Corte Interamericana entrara en muchos componentes de los análisis de los elementos subjetivos de los crímenes de lesa humanidad. ¿Y por qué? Porque en ese momento se estaba discutiendo la extradición de Alberto Fujimori a Perú. El caso de la Cantuta se relaciona con desapariciones forzadas ocurridas durante el periodo de Fujimori en el poder y se veía venir que iba a haber un juicio. Y se pensaba entonces que un litigio estratégico ante la Corte Interamericana podía dar elementos que después sean utilizados por las autoridades penales internas para el juicio a Fujimori. La Corte Interamericana no dio un paso tan detallado en hacer un análisis desagregado de, por ejemplo, modelos de imputación y de autoría en derecho penal internacional y se concentró en su trabajo de siempre, determinar si hay patrones, contextos y violaciones graves graves violaciones de derechos humanos en el marco de los hechos. Después, en el juicio a Fujimori, la misma Corte Suprema de Perú destaca esas diferencias entre lo que había hecho la Corte Interamericana y lo que le tocaba hacer a la Corte de Perú, determinando que la determinación del crimen penal internacional es en ámbito interno, por ese análisis de los elementos subjetivos. Así quedó la discusión durante mucho tiempo, en el año, y que era también una discusión, hay que decirlo, relacionada con todos los debates que han surgido en derecho internacional sobre la categoría de crimen de Estado. Hay algunos votos del juez Antonio Cansado Trindade en su momento sobre esa historia, pero lo que hay que decir es que cuando la más reciente versión de los artículos sobre la responsabilidad de los estados por hechos internacionalmente ilícitos de la Comisión de Derecho Internacional rechaza la categoría de crimen de Estado. Eso pues ha generado polémicas, hay autores que defienden esa categoría. En el caso colombiano es una categoría que ha tenido un significado también político. Hay un movimiento nacional de víctimas de crímenes de Estado y
y se ha tratado de caracterizar el alcance de un crimen de Estado, pero sin duda desde el derecho internacional es una categoría que no se reconoce en los artículos de la responsabilidad internacional de los Estados. Entonces, la discusión iba así, incluso en el caso Cepeda contra Colombia, que era un caso muy relacionado con el que explicaré sobre la Unión Patriótica, que se relaciona con los diversos componentes del exterminio que existió contra el partido político de izquierda Unión Patriótica en Colombia, que tuvo varios planes criminales y aparatos criminales detrás. Uno de ellos, el plan Golpe de Gracia, que era un plan de exterminio de líderes políticos del partido Unión Patriótica, y en ese plan Golpe de Gracia se enmarcaba el asesinato, la ejecución extrajudicial de el senador Manuel Cepeda, senador de la Unión Patriótica. Y allí las víctimas nuevamente le pidieron a la Corte catalogar los hechos como crimen de lesa humanidad, pero la Corte Interamericana decidió no hacerlo. Sin embargo, todos los componentes de los hechos y la calificación en derecho que hacía la Corte Interamericana daban cuenta de todas las categorías de un crimen de lesa humanidad. La sistematicidad, la generalidad del tipo de asesinatos y de ataques contra el partido político Unión Patriótica, los alcances de la responsabilidad estatal en esos planes, los problemas de barreras de impunidad que se habían generado en los hechos. Entonces, pero ahí la Corte Interamericana mantenía esa postura. Y eso se siguió manteniendo en algunos casos, como el caso casos contra Guatemala, como el caso de la masacre de 2Rs o el caso de la masacre de Río Negro. En el caso de la masacre de Río Negro contra Guatemala estas son la masacre de 2Rs, la masacre de Río Negro, incluso la masacre de Plan de Sánchez, que había conocido antes la Corte Interamericana, entre otras, están enmarcadas en lo que se consideró como planes de tierra arrasada, es decir, políticas de exterminio, incluso de grupos, en este caso de pueblos indígenas, en algunas zonas de Guatemala durante la guerra en Guatemala. En el caso de la masacre de Río Negro, entonces, el litigio ante la Corte fue: califique esto como genocidio, y la Corte Interamericana nuevamente dijo: rechazo la posibilidad de tener competencia para hacerlo. Igual determina alcances y alcances de los hechos desde un punto de vista de la responsabilidad penal interna, de la responsabilidad internacional del Estado, y esas calificaciones de la Corte Interamericana son utilizadas luego en el juicio contra Efraín Ríos Montt, que constituye hasta el momento, yo creo que la única calificación como genocidio que se ha hecho por tribunales penales internos en América Latina, que es esa condena que se hace contra Efraín Ríos Montt. Entonces, ahí vemos de alguna manera articulaciones de complementariedad entre cosas que hacía la Corte Interamericana y calificaciones a nivel interno desde el derecho penal internacional. Entonces, ¿cuándo empieza a surgir algunos matices en esta materia en la última época? Surge en 2018 con el caso Herzog contra Brasil. En ese momento, en el caso Herzog, lo que hace la Corte Interamericana es analizar el asesinato de Herzog, la tortura y el asesinato de Herzog. Herzog era un periodista, dramaturgo y un miembro del Partido Comunista de Brasil, que en la época de la dictadura en Brasil es objeto de asesinato y tortura. Y la Corte Interamericana da cuenta de cómo el asesinato de Herzog ocurre en el marco de la Operación Radar, una operación dirigida a exterminar miembros del Partido Comunista de Brasil. Y entonces la Corte Interamericana retoma una serie de narrativas sobre los crímenes de lesa humanidad, hace un recuento de los casos en los que había usado figuras del derecho penal internacional. Menciona incluso un caso contra Paraguay en el marco de la Operación Cóndor, el caso Goiburú, donde se había hecho menciones de la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, aunque no desde el punto de vista de una imputación, pero la Corte Interamericana dice: miren, nosotros en la historia, en 40 años de Corte Interamericana, en varios momentos se ha hablado de crímenes de lesa humanidad, reconstruye los elementos de los crímenes de lesa humanidad según el Estatuto de Roma y según la jurisprudencia penal internacional, y califica desde la competencia de la Corte Interamericana, califica los hechos como crímenes de lesa humanidad.
tanto la tortura como el asesinato de Herzog. El asesinato de Herzog había ocurrido en 1975, el asesinato de Almonacid en 1973, entonces ahí vemos un uso del derecho penal internacional también muy anclado también en esos desafíos de la competencia de la Corte Interamericana en estas materias. Pero entonces empieza un giro en la jurisprudencia interamericana en esta materia, y ahí es cuando llegamos al caso de la Unión Patriótica contra Colombia. Ese caso se llama caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica versus Colombia. Este es un caso que demoró en litigio en el sistema interamericano 30 años. Y es el caso con el mayor número de víctimas en el sistema interamericano, más de 6.000 víctimas de los hechos que fueron determinados por la Corte Interamericana, o incluso víctimas que aún están por determinarse, porque en el marco de las reparaciones se ordenó que se determinaran la existencia de más víctimas posibles en el marco de estos ataques contra la población civil. Que es relevante también, este fue un caso llevado a la Corte Interamericana por el Estado colombiano, que consideraba pues que había reparado todo lo que tenía que reparar, y el Estado que había litigado en su momento, que era una responsabilidad por omisión. O sea, el Estado no reconocía reconocía que no había prevenido que a los integrantes de la Unión Patriótica los asesinaran terceros. Entonces, era una responsabilidad fundamentalmente por omisión. Pero lo que hace la Corte Interamericana y la razón por la cual incluso la Comisión Interamericana, ya después del sometimiento del Estado, la Comisión lleva el informe de fondo también a la Corte por acción. Y la Corte Interamericana entonces reconstruye a detalle por qué había responsabilidad por acción. Reconstruye los planes criminales detrás del exterminio de la Unión Patriótica, el plan Golpe de Gracia, el plan Baile Rojo. El plan Golpe de Gracia, como lo mencionaba contra los congresistas, el plan Baile Rojo era un plan de exterminio anclado en asesinar a los diversos miembros de la Unión Patriótica, usar la desaparición forzada contra la Unión Patriótica, entre otros. Y entonces hace una reconstrucción extensa de toda la información disponible sobre la constatación de autoridades institucionales en Colombia sobre la materia. Pero para los efectos de esta ponencia, ¿qué es lo que surge aquí? Y por cuestiones de tiempo entro a explicarlo brevemente. El Estado colombiano, las víctimas en este caso litigaron el caso diciendo que se califique como genocidio político, a la luz de una interpretación de todo el derecho penal internacional relacionado con el genocidio, pero también planteando unas particularidades de este tipo de genocidio, porque era un exterminio contra un partido político. Entonces es un tipo de genocidio no por razones como las que se han concentrado en algunos tratados sobre genocidio, por ejemplo el genocidio por la raza, por la opción religiosa, la etnia, etcétera, sino aquí estábamos hablando de un genocidio político. Entonces, una excepción preliminar del Estado fue decirle a la Corte, usted no tiene competencia para calificar esto como genocidio. Y la Corte Interamericana abre una posibilidad diciendo, mire, este es un debate del fondo del caso, para analizarlo a detalle. En el fondo, no lo acepto como una excepción preliminar. Entonces, eso nos muestra, esta es una sentencia del año 2022, permítanme, sí, julio de 2022, bueno, que fue notificada en 2023, pero es de 2022, muestra algunos de los debates más actuales en la materia, aunque pues habría que ver algunos litigios más recientes, pero allí entonces la Corte Interamericana mantiene cierto tipo de argumentación para decir que es competente de imputar desde el derecho penal internacional. Pero ¿cuál fue el debate? Y por eso algunos críticos de la sentencia de la Corte consideran que es una oportunidad perdida. ¿Por qué? Porque a la postre la Corte Interamericana no calificó los hechos como genocidio político. O sea, en la sesión preliminar dice, no lo acepto,
Estos del fondo, y en el fondo no califican los hechos como genocidio político. No es muy clara la argumentación de la Corte Interamericana para decir por qué no operaba el genocidio. Uno podría decir que de alguna manera es un debate muy complejo en términos de derecho penal internacional. ¿Por qué? Primero porque algunas posturas dicen el genocidio político no cabe. El genocidio político no está contemplado en el Estatuto de Roma. En la legislación penal colombiana sí está considerado el genocidio político, precisamente por lo que ocurrió con la UP, con la Unión Patriótica. Pero obviamente también entra el debate de cuándo surge el tipo penal y qué pasa entonces con todos los hechos ocurridos antes del surgimiento del derecho del tipo penal en Colombia, y si se puede usar el derecho consuetudinario, no el Estatuto de Roma, sino algunos elementos del derecho consuetudinario para imputar el genocidio, y particularmente el genocidio político. Entonces, había unos debates muy fuertes en esta materia que de alguna manera la Corte Interamericana dejó como abiertos. ¿Qué sí hizo la Corte Interamericana? Calificar los hechos dentro de un crimen de lesa humanidad distinto al de genocidio, que es el que se conoce como el crimen de lesa humanidad de exterminio. Ese sí es un crimen de lesa humanidad establecido en el Estatuto de Roma. No tiene los desafíos que tiene el genocidio, sino que tiene un campo más amplio. O sea, probar que hay un exterminio basado en razones políticas sí es algo que puede estar dentro de las narrativas contempladas en el Estatuto de Roma. Y obviamente tienen relativamente consecuencias similares. Lo que uno diría es que de alguna manera hay un debate sobre las narrativas que gobiernan la valoración histórica de los hechos. Para las víctimas, decir que fue un genocidio es un componente importante de su movilización. Y ya como en los 2 minutos que me quedan, cierro entonces con unas consideraciones finales en torno al balance de estas discusiones. Un primer balance para efectos de este importante seminario que impulsa el Instituto de Investigaciones Jurídicas es que este es un debate persistente en los tribunales regionales de derechos humanos. Incluso en la Corte Europea de Derechos Humanos han existido algunos casos donde se han planteado algunos temas de calificación como genocidio en algunos hechos, y la misma Corte Europea ha tenido debates. Entonces, este es un tema que sigue y va a seguir por muchos años. Hay hay debates sobre el genocidio incluso en Guatemala. En Colombia seguirá. Incluso la Jurisdicción Especial para la Paz a la que pertenezco tiene un caso abierto sobre lo ocurrido en la Unión Patriótica, y sin duda las constataciones que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos son absolutamente claves para nuestro trabajo. Y otra gran conclusión que quiero señalar es que desde mi opinión personal considero positivo estos pasos que ha dado la Corte Interamericana, tanto en Almonacid como en Herzog, como en el caso de la Unión Patriótica, de utilizar categorías del derecho penal internacional, teniendo el suficiente cuidado de decir no somos un tribunal penal, y que cualquier tema de imputarle penalmente a un individuo tendrá que ser un ejercicio que desarrollen las autoridades locales a nivel interno. Pero lo que hace la Corte Interamericana en este tipo de casos es usar categorías como los crímenes de lesa humanidad, y más recientemente el crimen de lesa humanidad de exterminio, como herramientas para luchar contra la impunidad en relación con este tipo de casos, para visibilizar la magnitud de la atrocidad detrás de estos crímenes, para visibilizar la magnitud de la existencia de políticas de ataques sistematizados o generalizados contra población civil detrás de este tipo de crímenes, y por eso ser de los crímenes más graves que han sido documentados en el derecho penal internacional. Y por eso considero yo que son contribuciones muy importantes de la Corte Interamericana para la lucha contra la impunidad, para la debida diligencia en esta lucha contra la impunidad y para la consolidación del derecho a la verdad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Oscar, por esta importante ponencia. Vamos a pasar a una breve ronda de preguntas y respuestas de parte del público. La jueza Patricia Pérez Goldberg, lamentablemente por un tema de salud, se tuvo que retirar, pero entonces iniciaríamos con Helen Mack. Y es una pregunta muy concreta, o sea, escuchamos de tu parte pues lo que tienen que vivir las víctimas, ¿no? Amenazas a su vida, a su integridad, revictimización, etcétera. Pero la pregunta sería, ¿por qué, pues a pesar de todo esto, sí vale la pena acceder a los tribunales y seguir luchando en contra de la impunidad? Me estaban haciendo una pregunta, Eduardo, disculpa, pero es que ahorita estoy regresando. Ok, ok. Yo la puedo tomar algunas consideraciones para el complemento de la doctora Helen, si les parece. Sí, Eh, creo que algunas ideas. ya está en... Ah, ¿Nos perfecto. escuchas, Helen? Sí, sí, ya les escucho. Ok. Bueno, la pregunta concreta es, no, pues, nos contabas de una manera muy contundente acerca de todo lo que tienen que pasar las víctimas para acceder a la justicia, por amenazas, cuestiones que implican revictimización. Y pues la pregunta concreta sería, ¿por qué a pesar de todo eso vale la pena? ¿Por qué buscar justicia ante los tribunales nacionales, ante los tribunales internacionales? Bueno, en mi caso concreto fue que, como fue el primer caso de derechos humanos en el sistema y en el, dijéramos, en el marco todavía aún del conflicto, mucha gente se vio reflejada en el caso. Ya llegó un momento en que, bueno, cuando me concedieron el premio, y un día fui, pues no tenía, iba para los tribunales y pasé a un restaurante a comprar una hamburguesa y el señor del restaurante me dijo, mire, eh, se la regalo, pero continúe porque usted está haciendo lo que yo no pude hacer por mi familiar. Y en Guatemala es eso, ¿verdad? Muchos fueron víctimas, de acuerdo a la Comisión de Esclarecimiento Histórico, el 83% de las víctimas fue cometida por el Estado. Entonces, ahí fue cuando yo entendí que el caso ya tenía que salir de las manos mías y de la familia, ¿verdad? Para convertirse en un litigio estratégico que sin saber habíamos comenzado. Y eso fue lo que, dijéramos, que muchas veces me cuestioné si valía la pena continuar la lucha, ¿verdad? Porque por todo este tema de la revictimización, por el tema de las amenazas, las muertes que yo explicaba, eh, y que al final uno siente el vacío cuando le dan a uno la sentencia a pesar de que es condenatoria. Y siente el vacío precisamente porque dejas muchas cosas atrás también, ¿verdad? Entonces, por eso yo decía, ¿verdad? No necesariamente la justicia legal es toda la justicia, ni la verdad jurídica es toda la verdad. Y lo he hablado con otras víctimas que efectivamente si volverían, por ejemplo, mujeres víctimas dijéramos, de violencia, que también fue un caso paradigmático y hubo un error y había que repetir la audiencia. Digo, el caso. Entonces dije, ¿ustedes están dispuestas a repetir el caso? Y todas dijeron que no. Y dije, ¿ustedes se sintieron satisfechas con la justicia? También dijeron que no. Entonces, hay muchas cosas que obviamente cada quien reacciona de una manera, cada víctima va a reaccionar de una manera distinta. Pero, como decía al principio, ¿verdad? Desde el tema de sentir cercana a la justicia y para qué te sirve la justicia, primero las víctimas tenemos ese mito, ¿verdad? De que una vez te alcances tú la justicia, viene una paz dentro de ti, ¿verdad? Porque se hizo la justicia. Pero no necesariamente es así. Y luego porque tú crees que hay muchas cosas que se van a decir y no necesariamente se van a decir porque no lo pudiste probar. Por eso es que también la verdad jurídica no es toda la verdad. Y muchas veces esa parte de la verdad que no se dijo es una parte reivindicativa, por muy pequeño que sea el detalle, pero para la víctima eso puede ser. Entonces yo creo que sí hay muchos elementos a considerar, no hay una respuesta. Yo diría que no, tampoco es una responsabilidad de los abogados, pero sí una responsabilidad de hablarnos
o yo no sé cómo hacer, ¿verdad? Por eso decía que las ONGs podían ser querellantes adhesivos, porque hay que traducirlos. A veces los abogados, a veces te hablan hasta en latín, per saltum, que no sé cuánto, y vos decís, pues chica, ¿y esto qué significa? Va, uno entiende, pero es lo que te digo, pero la gente que no entiende latín, ¿qué significa ese concepto que te están dando? Y todo lo que eso implica. Entonces, bueno, yo por eso ponía el debate sobre la mesa, porque hay muchas cosas que decir, tenemos muchos niveles, hay mucha discusión alrededor de todo esto, como decía la jueza. Usted me puede decir todas las teorías y las doctrinas que hay, pero si quiero yo las entiendo y si no quiero no las entiendo. Y si quiero lo sigo y si no quiero no lo sigo. Entonces ahí es donde creo yo que toda esa parte o esa, dijéramos, comunicación o alianzas que se pueden hacer entre académicos, las organizaciones de sociedad civil y las víctimas, son importantes de trabajar en una manera conjunta, digo yo, ¿verdad? Porque todos tienen distintas necesidades y eso te pasa y es parte de la salud mental incluso, ¿verdad? Para uno poder entender. Muchas gracias, Helen. Ahora las preguntas para el maestro Oscar Vera. Tenemos dos preguntas. Una tiene que ver con el tema de la ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana. Ponen, por ejemplo, el caso de Fujimori, que pues recientemente ha habido controversia incluso en la Corte Interamericana y el Tribunal Constitucional de Perú. Y pues digamos, sabemos que no, la Corte Interamericana no tiene pues mecanismos propios para hacer cumplir sus determinaciones, ¿no? Para imponerlas, pero entonces, ¿cuál sería la forma de lograrlo, de alcanzar la ejecución plena de las sentencias? El caso mexicano, tocamos madera porque no sea así, pero pues ha habido resistencia a implementar, por ejemplo, pues la necesidad de expulsar de nuestro sistema penal el arraigo y la prisión preventiva oficiosa. Esa sería una de las preguntas. La otra pregunta es, ¿cuáles serían las diferencias puntuales entre el delito de genocidio y exterminio y en qué casos aplicarían uno y otro? Muchas gracias, Oscar. Muchísimas gracias a las preguntas que nos permiten a algunos diálogos complementarios en el marco de las ponencias. ¿Qué resaltaría yo por ahora? Bueno, comienzo con el caso de Fujimori también por un tema que se me pasó precisar en esa evolución jurisprudencial, y es el siguiente. Ya en una decisión de supervisión de cumplimiento del caso Barrios Altos, eh, la Corte Interamericana había tenido que pronunciarse sobre un tema y era si un tribunal local que no considerara los hechos como crimen de lesa humanidad, si eso implicaba un incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana. Y lo hizo la Corte Interamericana a comienzos de los años 2010, debe ser 2009, 2010, toma una decisión diciendo un tribunal local que no califica como crimen de lesa humanidad los hechos, habiendo existido ya una sentencia como la del Tribunal Supremo de Perú, de la Corte Suprema de Justicia de Perú, calificando los hechos como un crimen de lesa humanidad. La Corte Interamericana dijo que eso podría ser un incumplimiento, era un incumplimiento de las órdenes de la Corte Interamericana. Entonces, allí entonces ya venían unos involucramientos con lo que está pasando con el juicio a Fujimori a nivel interno. Lo que ha ocurrido esta semana es un momento más de una historia que se ha ido complejizando en los últimos años, porque ya la Corte Interamericana había emitido un pronunciamiento previo sobre varias decisiones del Tribunal Constitucional del Perú en el que hacía unas interpretaciones demasiado extensivas, demasiado laxas de algunas normas internas para generar unos beneficios que en el caso concreto podrían ser irrazonables. Es decir,
Por ejemplo, en el pasado han existido debates sobre cuál es el motivo por el cual podría surgir un indulto humanitario, por ejemplo, entre otras razones, frente a Fujimori. Y la idea central es la siguiente. Las cortes locales, la Corte Suprema de Justicia de Perú sancionó a Fujimori. Entonces, lo que ha evidenciado en ocasiones la Corte Interamericana es que hay otros tribunales locales que están tratando de incumplir esa misma decisión local de la Suprema, que es concorde al cumplimiento de lo establecido por que es acorde a lo establecido por la Corte Interamericana. Entonces, allí está como la exigencia que ha hecho la Corte Interamericana de que, por ejemplo, en estos días se emitió una decisión para que no se deje en libertad a Fujimori. Es en ese marco. Yo creo que distinto es que se diera un análisis de buena fe respecto a la concesión de beneficios que le pudieran corresponder por ley, pero si se ve ese posible abuso del derecho para eludir la sanción establecida a nivel interno, es incumplimiento de la sentencia de la Corte. Yo creo que entonces esto nos introduce estos debates de la ejecución de las decisiones interamericanas. Se preguntaba, por ejemplo, el caso de arraigo, y obviamente la Corte Interamericana tendrá que emitir decisiones de supervisión de cumplimiento poco a poco de las medidas que se adopten en el Estado mexicano respecto al caso donde la Corte Interamericana declaró incompatible con la Convención Americana la forma, ese arraigo oficioso y las particularidades que tenía el uso del arraigo en el ámbito mexicano. Entonces, allí pueden surgir varias opciones. Una, algún tipo de compás de espera de la Corte Interamericana a ver cómo se van dando esos ajustes en el marco de la Suprema Corte de Justicia. Otra es ya decisiones más perentorias que a veces ha tomado la Corte Interamericana frente a algunos tribunales locales de ordenar en determinados plazos específicos este tipo de ajustes. Obviamente el Estado tiene unos plazos que ya ha ido cumpliendo, mandando algunos informes. Hay unas decisiones iniciales que se enmarcarían en el cumplimiento, pero la Corte Interamericana tendrá que valorar esas tensiones entre lo que dijo el Tribunal de San José y lo que van diciendo las altas cortes, la Suprema Corte en México. No sería la primera vez que lleguen a un choque fuerte y pues habría que ver qué pasa en el futuro. Pero lo cierto es que la supervisión de cumplimiento de sentencias le ha permitido a la Corte Interamericana ocuparse a profundidad de hasta qué punto se están cumpliendo o no sus decisiones internacionales. Y finalmente, no quiero dejar, bueno, sobre este tema en torno a estas diferencias entre genocidio y exterminio. A ver, hay puntos de cercanía y esto, digamos, da para un debate más largo, pero haciéndolo en forma sintética diría lo siguiente. Primero, hay mucha cercanía entre el crimen de lesa humanidad de exterminio y el crimen de lesa humanidad de genocidio. Cercanías porque estamos hablando de ataques sistemáticos o generalizados contra poblaciones civiles dirigidas contra un gran número de personas. Aquí la cantidad es importante porque a veces pues hay crímenes de lesa humanidad, pero uno dice, no, son varios asesinatos, no se cometen en el marco de un exterminio. El exterminio se ha dado, ha tenido más concentración en aquellos casos donde el asesinato ocurre frente a víctimas que no comparten características comunes, o cuando se mata a algunos miembros de un grupo pero no a otros. Entonces que el genocidio pues sería como un nivel más alto del tipo de exterminio, donde está el caso histórico es la solución final durante la Segunda Guerra contra la población judía en los campos de concentración. Y ahí no hay ninguna, no es
una decisión, no son hechos relativamente aleatorios donde uno va viendo, bueno, habían algunos asesinatos acá, otros acá. No, acá es una orden, en ese caso era una orden genocida en ese sentido de desaparecer todo un pueblo. Entonces, hay algunas, en últimas, entonces son crímenes muy cercanos, eh, pero el carácter del exterminio involucra acciones más indiscriminadas en diversos momentos. Y por eso en el caso de la Unión Patriótica, pues hay cierto sentido en lo que determina la Corte. ¿Por qué? Porque fueron muchos hechos durante más de 20 años de la parte dura del exterminio. Hechos que eran cometidos en zonas diversas del país. Ocurrieron por casi todo el país, pero en unas épocas ocurrieron de una manera, en otras de otra forma, con diversas intensidades. Entonces, yo creo que eso genera una base, una evidencia mucho más, más manejable para la Corte Interamericana en la conclusión que estableció. Pero también cabe resaltar que la Corte Interamericana no cerró la puerta a la calificación de estos hechos como genocidio. Es decir, que las autoridades locales en Colombia podríamos en determinado momento tomar una decisión más amplia en esta materia. Pero el paso que da la Corte Interamericana es fundamental para romper la falta de debida diligencia en la investigación de estos crímenes y da elementos para pensar sobre la sistematicidad y generalidad de estos hechos. El gran desafío, y ese es el que tenemos en la Jurisdicción Especial para la Paz, es la imputación a individuos concretos de estos hechos. Entonces, por ejemplo, esto, como les decía, fueron 20 años de exterminio, pero ¿qué se le imputaría a una persona que intervino solo durante 2 años y estuvo anclado solo en lo que ocurrió frente a X, Y, Z personas? Entonces ahí tiene uno que mirar cuál es la prueba específica frente a ese individuo concreto, cuáles son los elementos subjetivos del cumplimiento de los elementos de genocidio o de los elementos de exterminio, y cuáles son los hechos que puntualmente le pueden atribuir a ese individuo. Igual, el desafío también es el de las políticas, porque hay gente que de pronto no se involucró directamente en asesinatos, sino en las políticas detrás. Y lo que hace la Corte Interamericana es reconstruir muchos discursos que legitimaron el genocidio, pues en políticos de la época o en medios de comunicación de la época, pero en autoridades de gobierno de la época también. Que nunca fueron órdenes de vayan y ejecuten a las personas, pero sí era un poco como, por ejemplo, el señalamiento en ciertas épocas del conflicto, de la cercanía del partido político con las FARC, cuando ya habían roto todo tipo de cercanía con ese grupo armado ilegal. Porque la Unión Patriótica surge en el marco de un proceso político de un inicio, un intento de acuerdo de paz con las FARC y otros grupos en los años 80. Proceso de paz que se rompe y las FARC continúan en la clandestinidad y la Unión Patriótica se mantiene. Pero la Unión Patriótica se distancia totalmente de cualquier opción armada en la reivindicación política de izquierda. Entonces, pero parte de la justificación de los crímenes trató de aliarla a asociarse a una lucha contrainsurgente, una lucha a usar crímenes internacionales para todo lo que pudiera tener cercanía con la insurgencia en mi país. Entonces, por eso, sin duda, estos debates del derecho penal internacional seguirán tanto en el ámbito interamericano como en el ámbito local colombiano y pues sigue siendo necesario seguir profundizando en estos debates. No me queda nada más que agradecer nuevamente a nuestros tres ponentes. A Oscar no se lo tengo que decir porque él es estudiante del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero pues el instituto es su casa. Entonces, pues de nuevo, muchísimas gracias. Fue todo un placer escucharles a los tres.